Bienvenidos a su podcast Sentidos. Paranormales. Soy el hermano Víctor Brujo de Catemaco. Andric, tema de investigador del tema paranormal. Bueno, el día de hoy tenemos otro capítulo un poquito controversial, porque vamos a ver en el tema del relato decisiones que a veces se toman para un crecimiento de población. Sí, claro. Pero cuando no se toman las medidas pertinentes, pasan cosas aterradoras. Muy aterradoras. Pero antes de que comencemos, amigo, vamos a invitar a nuestros amigos a que nos sigan, que nos regalen un like, que compartan, que se queden hasta el final del video. Y por medio del correo electrónico, sentidosparanormales@gmail.com, nos pueden hacer llegar sus comentarios, algún relato, alguna invitación, alguna exploración, ¿por qué no? Y también críticas, amigo. Así es. Invitarlos que se queden hasta el final, porque de acuerdo a lo que comencemos a analizar del relato, pues vamos a dar algún tips acerca de las energías que a veces tenemos en casa y cómo podemos hacer que éstas disminuyan. Claro, muy importante. Así es que tomen nota y reiterarles, ¿no? Agradecerles también el apoyo que nos han brindado. Haciendo un recuento, pues para que un proyecto pueda crecer, pues necesitamos la interacción de ustedes, ¿no? Y incluso también hacerles el comentario que las investigaciones que hacemos y los comentarios que hacemos dentro del podcast son opiniones propias, ¿no? La última palabra, pues la tienen ustedes. Así es, todo lo que decimos es en base a la investigación y en base al conocimiento que tenemos de estos temas. Pero efectivamente, la última decisión, la última palabra, la tienen ustedes. Perfecto. Pues bueno, Andric, ¿cómo te ha parecido ahorita el tema que vamos a platicar? Muy interesante, amigo, porque se entrecruzan muchos temas, ¿no? Sí. O sea, de un tema que podríamos tomar como principal, se nos cruzan subtemas. Sí. ¿No? O sea, vamos a hablar de un tema y de ese tema se van a ramificar otros tipos de opiniones. Bueno, muy atentos, también los invitamos que cuando termine el relato le pongan pause, escriban sus comentarios, qué les pareció el relato, qué es lo que ustedes opinan y ya posteriormente para que escuchen nuestras opiniones. Claro. Bueno, vamos a comenzar, amigo. Perfecto, bueno, entonces vamos a hablar nuevamente de un panteón. Ok. Todo lo que conlleva lo que es un panteón. Muy bien. ¿Sale? Bueno. El pequeño pueblo de Santa Aurora tenía un antiguo panteón que por generaciones había sido el lugar de descanso de sus habitantes. Okay. Sin embargo, cuando las autoridades decidieron modernizar la comunidad, aprobaron la construcción de una nueva avenida que atravesaría este cementerio. Para ello, los restos debían ser trasladados a un terreno en las afueras del pueblo. ¿Te imaginas, amigo? O sea, aquí es donde empezamos a comentar lo que decíamos al principio. De un tema principal, como lo es el panteón, ya se van a derivar otro tipo de opiniones. Sí, el traslado del mismo. Así es. Bueno, nadie imaginó el horror que esto desencadenó. Las labores de exhumación comenzaron en octubre. Los trabajadores retiraban ataúdes y trasladaban los restos con camiones de carga. Las tumbas más viejas, cuyos nombres estaban desgastados por el tiempo, eran removidas sin cuidado, sus huesos metidos en cajas improvisadas. Desde ahí es una negligencia, ¿eh? Sí, claro. O sea, una cosa es un proyecto y otra cosa es el respeto que tienen los seres que están ahí, ¿no? Están descansando, entonces hay una perturbación. Eso no termina bien, definitivamente. Sí, claro, sí, porque ya estamos hablando ya de... Ya no es una exhumación, sino ya es una negligencia. Levantar todo lo que encuentres para apresurar el proyecto, ¿no? Sí, claro, y un proyecto que con su debido respeto se podría hacer de una mejor forma. Bueno, continuamos. Algunos obreros comenzaron a quejarse de sentir escalofríos y de ser observados.
Otros ¿Cómo no? aseguraban haber visto figuras entre los mausoleos. Una noche, uno de los vigilantes desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo jamás fue hallado. Las primeras semanas después de la reubicación fueron tranquilas, hasta que los habitantes comenzaron a notar cosas extrañas. Al principio, solo eran susurros en la oscuridad y sombras que se deslizaban por los callejones. Pero con el tiempo, los fenómenos se hicieron imposibles de ignorar. Esto quiere decir, amigo, que cada día que pasaba, esto aumentaba. Aumentaban las presencias. Así es. Cada noche, las casas resonaban con golpes en las paredes. Al mirar por las ventanas, la gente veía siluetas pálidas con ropajes antiguos, inmóviles bajo la luz de la luna. Oh. Algunos incluso aseguraban haber visto a sus familiares ya fallecidos, mirándolos desde la penumbra con ojos vacíos y labios que susurraban palabras inintengibles. El miedo se apoderó de Santa Aurora. Algunos intentaron reforzar sus hogares, mientras que otros, armados con linternas y machetes, intentaron enfrentar a estos espectros. ¿Cómo crees, amigo? Pues es que el miedo, cuando tú ves cosas sobrenaturales, enseguida tú te tienes que proteger, ¿no? La mentalidad de ellos, pues en base al machete es algo, no, pues a lo mejor alguien está acechándome, ¿no? Claro. Pero descubrieron algo más. Sí, claro. Pero estas figuras se desvanecían como humo al momento de que tú te acercabas. La iglesia organizó oraciones y bendiciones en las calles, pero nada cambió. El pueblo estaba condenado al terror. Fue entonces cuando una anciana recordó una vieja advertencia. Los muertos deben ser respetados. Al ser trasladados sin los rituales adecuados, sus almas quedaron atrapadas entre los vivos y el más allá. La única solución era devolver los cuerpos a su sitio original. Pero el viejo panteón ya no existía. Convertido en una avenida y edificios nuevos, no había forma de reparar este daño. El caos se desató cuando los muertos comenzaron a aparecer dentro de los hogares. Se materializaban en los rincones más oscuros, junto a las camas de los niños, en los espejos. Susurros inquietantes invadían las habitaciones. La gente entró en pánico y en cuestión de días, el pueblo quedó vacío. Santa Aurora se convirtió en un pueblo fantasma. Sus calles quedaron desiertas, las casas abandonadas, con muebles cubiertos de polvo. Nadie volvió. Los viajeros que pasaban por la zona aseguraban ver luces encendiéndose solas, escuchar murmullos en la brisa nocturna y distinguir figuras entre los escombros del viejo cementerio, observándolos desde la oscuridad. ¿Cómo ves, amigo? Mira, es un tema pues muy delicado. Bien lo dice el relato y es cierto. Los muertos hay que tenerles respeto. Claro. Cuando uno va a exhumar una tumba para removerla, porque hay muchos lugares donde hay proyectos donde los panteones se remueven, ¿sí? Y se le avisa a la población en general para que cada familiar pues haga un ritual de oración. Claro. ¿Sí? Unos rezos a sus difuntos. Y ellos mismos en los rituales pues comúnmente habla con ellos, ¿no? Con los espíritus. Te voy a mover, vamos a reubicarte, porque es un tema. Entonces, de cierta forma, el alma o los espíritus que están ahí, de estos seres, de estos que ya están enterrados, pues van entendiendo. ¿Sí? Mediante la oración, mediante la luz, se va abriendo un canal donde de cierta forma van entendiendo lo que va a suceder.
pero no significa que todos se vayan, porque hay quienes están arraigados, muy fuertes. Recordemos que en los panteones, como hay mucho sufrimiento, también hay seres, guardianes. Sí, claro. Nos ha tocado en Aprovechan. exploraciones, Así cuando es. nos topamos seres donde vemos, hay un animal que desaparece y andamos explorando, sentimos que anda ahí, pero no dice nada el animal, anda escondido, pero sentimos esa presencia. Ya nos pasó, ¿no? Vea nuestro capítulo de la exploración En el panteón. en el panteón. Entonces, estos seres, pues tampoco ya es su hogar y ellos lo van a defender. Ahora, esto es cuando tú haces un ritual. Cuando exhumas un cuerpo, lo vuelves a colocar en otra caja y le vuelves a hacer los mismos rezos para colocarlo en otro lugar. Ubicarlo. ¿Sí? Una reubicación. Y aún así suceden cosas. Ahora, aquí lo que hicieron totalmente inhumano, ¿sí? Toda, moralmente, pues no tuvo, fue una mala planeación. Por quererse ahorrar mucho dinero, porque al final de cuentas es exhumar, ubicar, y pues implica un recurso. Claro. Aquí fue complicidad con el gobierno. Y a veces no podemos entender, es que es para, vamos a crear nuevas viviendas, una mejor calidad de vida. Pero sí lo puedes crear, pero sin pisotear a tus ancestros. Claro, porque ahí ya son temas que, como bien lo dices, ya tienen un tiempo atrás. Vamos a ser realistas, los panteones no son hechos de la noche a la mañana. Ya la mayoría de los panteones ya tienen una historia. Y tienen años de energía también tanto positiva como negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en los panteones, cuando alguien va a enterrar algo, pues mucha gente sufre. Claro. Pero con el paso del tiempo también van, les hablan, los visitan. O sea, siempre hay esa conexión y siempre ha existido en México esa conexión entre la familia y su difunto. Sí, claro, pues ya ves que hasta tenemos un día precisamente 1 y 2 para eso, ¿no? De noviembre, Día de los Muertos, ¿no? Donde hay una veneración. Más que una veneración, es un respeto a aquellos que ya no están y recordarles que los seguimos teniendo en el corazón y en la mente. Claro. Al hacer esto, pues desatas toda esa energía. Y imagínate, y un ser espiritual enojado, pues ya se convierte en una amenaza. Sí. Porque esos seres van a reclamar su territorio. Su zona. Y aquí lo manifiesta en el relato, en apariciones. Primero fue algo sencillo, que en las calles se observaban figuras, siluetas. O susurros. ¿Y qué hacían? Pues a ver, no, pues querían proteger su hogar, los que ya habitaban este espacio, y pues no, ahí seguían y cada vez era más constante la manifestación. La iglesia tuvo que intervenir, haciendo oraciones en todo el pueblo, y no consiguieron absolutamente nada. Sí, porque incluso, como bien lo escuchaste ahorita, los pobladores, ellos pensaban en hacer justicia con su propia mano. Que en este caso aquí lo dice claramente, ellos salían con linternas y con machetes. Sí. Sin conocer el contexto de que si es un espectro, si es algo tema paranormal, pues lógicamente con un machete no les vas a poder hacer nada, ¿no? Así es. Pero era su idea, era su ideología de decir, bueno, la manera en la que yo voy a defender mi espacio es con esto, ¿no? Ahora es muy peligroso porque cuando una familia llega a una de estas casas, se asienta, pero dice, es que es mi casa, yo la compré, sí, pero antes de ti, en ese espacio hubieron 3, 4, 5, 10 tumbas, ¿no? Y alguno de esos espíritus sigue estando ahí diciendo, este es mi territorio, este es mi pedazo. Sí, claro. ¿No? Y ellos lo van a defender. Y desafortunadamente sí afecta a toda la familia, pero los niños son los más perjudicados porque los niños tienen el umbral abierto. Son más receptivos. Son más receptivos a esta clase de situaciones y son los que más se les afecta psicológicamente. ¿Por qué? Porque ellos los ven, ellos los sienten, a ellos son los primeros a que lastiman. Sí. Y de ahí lastiman a la familia entera, porque ya no saben qué hacer. Y en estos casos,
un exorcismo, una liberación del hogar es muy complicada. Porque ya están muy arraigados, ¿no? Están muy arraigados. Incluso me ha tocado en casas en Catemaco, en casas de algunos compañeros de escuela, donde a veces hacemos tarea y en la segunda planta pegaban en el techo y corríamos y no había nada, porque ya era ya el techo, la losa, ¿no? Entonces, indagando y esto, agarraban muchos tierra también de panteón para las obras, para las construcciones. Sí, claro. Hacían blog para ahorrarse cierto recurso. ¿Y qué pasa? Porque esa tierra también tiene una manifestación, ya tiene una carga energética. ¿Por qué crees que la tierra de panteón es muy fuerte para hacer trabajos? Sí, claro, porque ya tiene un poder espiritual fuerte. Y eso se utiliza para hacer ciertos trabajos de encapsulamiento, de amarre, de atadura. Porque un panteón es una atadura hacia un cuerpo. Sí, claro. Es tierra santa, sí, porque hay un descanso de una entidad. Pero tanto sufrimiento también hace que esas energías en esos lugares sean muy fuertes. Por eso cuando uno va a explorar un panteón, pues siempre ve sombras, escucha murmullos, ve luces, ve sombras, ¿no? O guardianes manifestados en animales, que siempre te observan a la distancia, pero nunca se acercan para ver qué haces, ¿no? Pero sabes que están ahí. Que no perturbes. Que no perturbes el espacio. Al hacer esto, pues es algo grotesco. Aparte, cómo los removían, porque el relato pasaba la máquina y al camión y cuanto se fueran. Y en verdad es doble riesgo, porque todo eso, ¿a dónde fue a parar? Ese lugar donde fueron a desechar toda esa tierra, todo eso, también hay una manifestación muy grande. Sí, claro, porque ahí, aquí lo dice que lo removieron a otro terreno. Jamás explica qué tipo de terreno. Si hicieron un panteón nuevo. O era pues un tiradero. Aquí algo que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, después de haber removido, lógicamente los empleados, o sea, tanto el del chofer, del camión, los de las máquinas y todo, se podría dar a entender que para los espíritus, ellos fueron los que perturbaron su hogar. Fueron los culpables. O sea, no los de traje, los de cuello largo, ¿no? Ahora, que son los que mandan. Sí, ahora es muy peligroso. Porque miren, cuando hay una persona que fallece, se va a enterrar, comúnmente la familia busca o algún amigo o familiares van a excavar la tumba. Sí, ya la van a hacer la preparación para cuando al día siguiente, que es el entierro, pues ya esté, o ese mismo día temprano van, hacen la excavación completa, llevan un albañil y hacen lo que es el cuadro de donde va a estar sentado la cripta, ¿no? Si alguna de esas personas o las personas que van al entierro se les cae que una pulsera, que un anillo, que alguna prenda personal, ahí cuando se entierra, esas personas se enferman. Sí, claro. No sé si has supido de casos, pero ¿por qué? Porque esa persona que ya se va a enterrar, si hay una pertenencia de alguien más, se lo puede llevar hasta desfallecer. ¿Y cómo sucede? Pues que en ese día entra en temperatura, como si fuera un tipo mal de ojo. Sí, claro, que lo jala. Lo va jalando, incluso hasta se lo puede llevar, ¿no? Entonces, imagínate lo fuerte o la cantidad de energías que hay en esos lugares. Ahora, quita todo, usurpa el lugar y construye. Y gente va a vivir ahí donde era un nacimiento, donde era pues un lugar de muertos. Claro, como normalmente se conoce, como un lugar sagrado, ¿no? Ajá, entonces aquí es riesgoso, como te digo, y hay consecuencias. Ellos van a pelear por su espacio, esté quien esté. Y como no es un ente, es todo un panteón completo, no sabemos cuántas tumbas había. Claro. Ahora,
retomamos el guardián. Él no va a permitir que suceda. Van a reclamar su territorio. ¿Y qué sucedió al final de la historia? Pues por miedo se van. ¿Cuánta gente no ha abandonado casas porque ha tenido manifestaciones de espíritus que les mueven las cosas, que los jalan, que ven sombras, ¿no? Y en condominios lujosos. Y la gente se va. Y ahí deja la casa y la abandona. Y a veces el riesgo no es que tú abandones tu casa, tu patrimonio. El riesgo a veces es que esos entes, los que llegaron a usurpar ese lugar, se les puede impregnar ahí y se lo llevan. Sí, claro, porque esto es tema de energía también, Sí. ¿no? Entonces, normalmente un ente o un espectro lo que va a buscar es energía para alimentarse. Así Entonces, ya en un lugar abandonado, pues ya no tienen esa, pues se dice vulgarmente, esa alimentación, ¿no? Entonces, sí. ¿qué va a pasar? Que a lo mejor si tú estuviste viviendo ahí, se te va a pegar a ti. Te y lo puedes aunque llevar. te vayas, te lo llevas. se va contigo, porque a fin de cuentas lo que va a buscar el ente es seguirse alimentando de tu energía. De tu miedo, de tu desesperación, ¿no? De esa impotencia de saber qué hago, ¿no? Y por más que en esos lugares hagan rituales, hagan exorcismos, hagan liberaciones, es demasiado complicado porque estamos hablando de un pueblo, de un terreno, ya prácticamente pues es un pueblo, ¿no? Sí, es un claro. fraccionamiento grande. Entonces, es muy complicado y que la gente pueda vivir con eso y liberarlo es mucho más. Es casi imposible. Oye, amigo, pero por ejemplo, en el tema de la liberación, lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, pero en este caso, vamos a poner un número que no lo tenemos, pero vamos a poner un número hipotético, que dentro de ese panteón llega alguien y dice, oye, pues es que aquí tenía a mi ser querido, pero lo removieron. Y se empiezan a escuchar que se presenta, que hay susurros, que hay imágenes y todo. Si yo como familiar voy y hago una misa y trato de hacer una liberación, ¿crees que funcione? Si tú estás seguro que tú tienes los nombres, ¿no? Y a quien le vas a pedir, al espíritu que está seguro, pues sí, le puedes ayudar a conseguir esa luz, ese descanso. Pero ojo, cuando esto sucede, es muy complicado que en verdad ese espectro sea un familiar. Recuerda que los demonios son engañosos. El demonio te va a dar en donde más sensible seas tú. Si tú tienes un familiar, si es un niño, él se va a transformar en niño. Para que te hagas más vulnerable. Y en el eco te puede decir mamá, papá, tío. ¿Y qué va a pasar? Si tú tuviste una conexión con esa persona, ese ser infantil, tú te vas a quebrar. Sí, claro. Te vas a desesperar. Vas a tener también desesperación, vas a tener coraje de que no ha podido descansar por lo que hicieron. Entonces vas a tener mucha vibración baja, que ellos se alimentan para seguir engañándote. Entonces aquí es algo complicado porque tendríamos que estar seguros. Es en verdad mi familiar, que muchas veces yo te voy a decir, yo lo dudo, son demonios que ya están ahí, que tienen tanto poder sobre el lugar, que hacen manifestaciones y que torturan a estos seres para que sigan observándose, pero no son los seres que uno quiere. Son los engaños que ellos mismos te hacen ver. Juegan con tu mente para que tú mismo te desesperes y se alimenten de ello. No, y es que imagínate, o sea, si estamos hablando de un panteón por más chiquito que sea, pues de qué tamaño. Cientos de tumbas mínimo. Entonces, imagínate hacer una liberación por cada tumba que podrían ellos tener en algún registro. Sería muy complicado. No, y lo comenta el relato. Muchísimas tumbas no tenían, no se les distinguía el nombre. Ya no tenían ni nombre, exactamente. Entonces, de lo antiguo. A esos seres que están ahí antiguos, ¿cómo les haces una liberación si no conoces a quién vas a dirigir las plegarias? ¿No?
Por eso, cuando se hace una exhumación y una reubicación, se tienen que hacer rituales. Incluso en la Iglesia Católica, cuando alguien fallece, son los 9 días. Sí, claro, el novenario. El novenario. Pero el novenario está destinado porque durante 9 días debe haber una luz en el lugar de la casa, en el lugar donde vivió el fallecido, con la intención, desde que el primer día se hace el velatorio de cuerpo presente hasta el 9º día, esa luz es el tiempo que transcurre el espíritu En recorrer. en recorrer el plano terrenal a un plano espiritual. Ok, para que no se desvíe. Así es. Por eso son los rituales. Los rituales tienen, porque los rituales estos son rituales antiguos, ¿sí? Que en la antigüedad eran 7 días. Ok. ¿Sí? En varias culturas el ritual de velación eran 7 días. Nosotros como católicos son 9 días. Pero ese en teoría es lo que el espíritu toma hasta llegar al mundo astral, completamente. Entonces, cuando hay una exhumación, hay rituales, también hay que hacer plegarias, rezos, principalmente para reforzar eso. Cuando eso no se hace, ¿no? Los espíritus que están ahí, pues... Sí, se pueden desviar. Desviar, no tanto desviar, sino que se corrompen. Ok, por alguna fuerza más. Más oscura, ¿no? Un controlador, digamos un guardián, en fin, que en muchos casos son demonios. ¿Sí? Demonios hay de todo tipo. No, dices, es que el diablo es un ser. ¿Sí? Y recordar, ¿no? Una cosa es un demonio y otra cosa es el diablo o Lucifer. Claro. ¿No? O Luzbel, ¿no? Las 3 de la mañana, porque al final de cuentas él fue un ángel, pero él no está en un panteón buscando la desesperación, no, él está ahí atado y él va a buscar reclamar su reino, claro, en un momento, pero es muy diferente. Los demonios siempre han existido, ¿sí? Son seres de bajo astral donde buscan la perdición, la desesperación, la vida de las personas. Claro, y la energía. Y la energía, pues se alimentan de energía, de esos sentimientos bajos, como te dije, miedo, angustia, desesperación, soledad, tristeza, enojo. Entonces, a ellos los alimenta. Y ellos siempre van a defender su territorio. Y la consecuencia, pues está, lamentablemente, el pueblo quedó vacío. Y hay muchos pueblos donde suceden situaciones similares, claro, donde a lo mejor no es todo ¿cómo se llama? Todo el panteón, una parte donde va a pasar una calle nueva para conectar. Entonces, aunque sea esa, siempre hay manifestaciones espirituales, hay fantasmas, hay personas con capucha, dependiendo de la antigüedad del panteón. ¿Sí? Pero esto siempre va a haber una manifestación cuando se interrumpe de forma inapropiada unas tumbas. Claro. Y qué feo, ¿no, amigo? Porque a fin de cuentas es un lugar que se le tiene que tener un respeto. Y en este caso no lo hubo. No. Y todavía más porque la población que está ahí, ¿por qué no alzó la mano? Sí, claro. Por lo que estoy entendiendo, amigo, no era una localidad muy grande, ¿no? Era un pueblito. Con la intención de darle un crecimiento. Así es. Entonces, mucha gente a lo mejor, quiero pensar sin poner palabras que a lo mejor no son, simplemente es mi opinión. Ellos pensaron que al tener un arreglo como una avenida principal o como algún fraccionamiento nuevo, era un crecimiento para ellos. Sí, más prosperidad. Ellos lo podrían ver como más oportunidades de trabajo, una mejor economía. Y a fin de cuentas hay muchos que dicen, ok, pues si están los restos en el panteón, pues el panteón es para que los sigas venerando, pero no va a pasar nada si los removemos, ¿no? Aquí lo que tendríamos que entender es la acción de cómo lo removieron. Sí, no tomaron en cuenta muchas cosas, ¿no? Es una negligencia total. Es un proyecto hecho por hacer, por gastar dinero,
por robarse dinero, no sabemos, porque al final cuenta, un panteón es un tema municipal. Ujú. El panteón no es de la persona, yo a lo mejor compro el espacio, el lote, pero al final cuenta el panteón no es mío. Es del gobierno. Sí, porque yo cada mes o cada cierto tiempo yo sigo pagando una cuota para que ese espacio se me siga respetando. Ujú. Si tú no pagas, porque así es, si tú no pagas tantos años, después de tantos años, te pueden exhumar tu cuerpo y ese lote lo venden a alguien más, Claro. ¿no? Ujú. Entonces eso es lógico. Pero para eso, los sepultureros excavan esos restos, los ponen en un lugar, los creman o los reubican. Sí, claro. No, o sea, hay Y un hay un proceso, ritual. ajá, Ujú. hay un proceso, hay un ritual. Pero aquí, el mismo gobierno, en su momento, por lo que hizo, hasta te puedo decir, fue hecho con las patas porque aquí hubo muchos intereses. Claro. Desafortunadamente, lo que dieron, pues, dieron un lugar maldito. Sí, porque ya no estamos hablando que a lo mejor a la población le haya ido mejor, ¿no? Porque luego pasa eso. ¿No? Cuando vas a tú, se escucha mucho cuando vas a hacer una nueva carretera, una nueva avenida, y a lo mejor los terrenos son de alguien, Ujú. pues qué hace el gobierno? Pues va y negocia contigo para comprarte el lugar, para poder pasar por ahí sin ningún problema, y hay una mejora económica Sí, para alguien. Pero cuando son así, pues a lo mejor ni siquiera una mejora económica ni para vivir de la mira, gente. y es peligroso porque las personas que hicieron las excavaciones, a esas personas no lo dicen el relato, dicen la experiencia, y que algunos decían, pero estos entes atormentan a estas personas hasta el final, ¿eh? Claro, Ya son personas que no pueden vivir en paz. ¿Por qué? Porque estos entes buscan un culpable. y es el Hemos visto en primer. relatos que cuando, principalmente en carretera, que Ujú. cuando un ente se aparece a pedir un favor y estos no lo hacen, o dicen, no, pues yo me quedo con tal recurso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues los espíritus son vengativos. Sí, buscan quien se las pague. Así es. Y en este caso fue todo el pueblo. Primero fueron los que exhumaron Ujú. de forma inconsciente. Pero al final de cuentas, dice, fue su trabajo para les pagar. Pero ellos cometieron el primer error o el primer pecado. Sí, Y ellos se después la quedaron. gente que fue a vivir ahí, pagaron todos. Y el pueblo es un pueblo abandonado. Sí, claro, porque incluso aquí no lo dice, pero si el panteón está aquí y llega alguien de afuera, pues a lo mejor nadie le dijo que era un panteón. Y tú llegas y ocupas un espacio ahí. La misma gente que a lo mejor sabía que había un panteón ahí y a lo mejor ya no quiso regresar también, Ujú. ¿no? Digo, eso no lo dice, pero a fin de cuentas, ese tipo de energías yo creo que sí Sí. se sienten bastante, ¿no, amigo? Bueno, les voy a dar un tips que les dije. Apúntenlo. Cuando estamos en casa y a veces sentimos que el ambiente está muy tenso, que a lo mejor alguien nos está observando, es porque comienzan a ver entidades. ¿Ok? Ujú. Las entidades no llegan nada más porque, mira, veo una casa, está bonita la familia y me voy a meter. No. A veces nosotros como personas abrimos portales, ¿sí? O cuando tenemos una situación desesperada, a veces nos invocamos a Dios. Ujú. Dios, te pido que me ayudes con este problema. Pero cuando no tenemos a veces una solución, invocamos seres Sí, claro. que nos ayuden con el pensamiento, con la mente. Oye, si tú me dieras algo de dinero en este momento, yo te juro que te voy a adorar. O simplemente hemos abierto, pues, peticiones a ciertos entes, o hemos visto algo en las redes sociales, un ritual y lo hacemos y ¡pum! Que no sabemos quién lo está diciendo y pues abrimos un portal y nos comienza a perjudicar. Ujú. O como les comentaba, a veces en construcciones para ahorrar utilizan tierra o material que a veces provienen de las cercanías de los panteones. Y esa tierra de panteón pues es una tierra donde energéticamente es muy densa.
y puedes llevar parte de esencia de algún espíritu o algún ente. Ya, y se queda con la Ajá. construcción. O como decían antes, habían construcciones donde habían panteones antiguos o tumbas, porque antes la gente no había un panteón como tal, simplemente enterraban a la gente pues, cerca de las casas, Claro. en las fincas, ¿no? Entonces, esos seres se quedan. Y a veces, cuando llegamos a una casa, pues no sabemos qué habitó antes ese terreno. Cuando comenzamos a sentir presencias, escuchar voces, algo se te mueve, hay unas formas para comenzar a que esas energías se vayan disminuyendo y desaparezcan. Ok, qué interesante. Vamos a agarrar un plato o un bol de cristal. Vamos a poner 3 puños de sal de grano. Tiene que ser sal de grano. Sal de grano, sí. Okay. Sal de la casa puede funcionar, pero es menos efectiva. La que es efectiva es sal de grano. Okay. No sal del Himalaya, esa no funciona, es sal de grano. Okay. ¿Sí? 3 puños a conciencia. No se limiten en gastar porque al final cuenta es su paz emocional, la armonía de su casa. Claro. Vamos a agarrar 3 puños, ¿sí? Vamos a poner 7 clavitos de olor. Okay. Lo vamos a poner de forma equitativa que hagan un círculo. Adentro del bol. Adentro, ¿sí? Y lo vamos a poner con mucha fe en un lugar alto. Puede ser arriba del refrigerador o si tengo un ropero o una alacena grande, porque antes ves que los abuelitos tenían su alacena donde ponían, y hasta pónganlo ahí en un lugar alto y déjenlo 7 días. Así como te digo, los rituales son tienen un tiempo determinado. Al 7º día, lo que van a hacer es que lo van a poner en medio, van a poner, aquí está el bol con todo el recipiente. Ya lo que va a hacer la sal de grano es que va a jalar toda esa energía mala, toda esa energía la va a comenzar a armonizar y aquellos entes que están comenzando a aparecer van a perder fuerza. Okay. Fuerza y desinterés y se van a ir alejando. ¿Sí? Van a poner el bol en medio, van a conseguir alcohol y van a hacer un círculo alrededor sin tocar, por acá por la periferia. ¿Sí? Lo van a prender y van a pedir que esa sal les ayude a purificar y eliminar toda energía negativa, salación, envidia o todo aquel ser que me quiera hacer daño en mi hogar. Mi casa es mía, para mi familia y para su protección. Así lo decreto y así debe de ser. Ni más ni menos. Una vez terminado esto, van a agarrar una bolsita negra, van a echar la sal, le van a dar 3 nudos, 3 vueltas, ¿sí? Y en una salida se la llevan a un lugar lejano, a un cruce, puede ser de preferencia a lo mejor un parque o un cruce de 4 caminos. Yo digo de preferencia un parque porque hay mucha afluencia de gente, movimientos, incluso a veces hay fuentes en algunos parques y la van a echar en un bote de basura y ustedes se van lo más lejano a casa. Wow. Eso va a disipar la energía. Lo que haya absorbido se va a disipar y como pasa muchísima gente en esos lugares, la energía se pierde. Ok, no es que se le vaya a pegar a alguien más. No se le pega a alguien más, se pierde. Wow. Se va disipando, ¿no? Entonces, eso es un tip muy, muy bueno que podemos comenzar a hacer. No nos va a costar prácticamente nada, pero si quieres armonizar tu casa de esos espíritus o presencias, ese es un buen tip. La sal es bien importante para encapsular y atraer toda la energía negativa. Por eso se tira lejos. Se tira lejos. Wow, amigo, qué buen tip. ¿No? Ojalá hayan tomado nota. Y si no, vuelvan a ver el video para que vean este tipo de tips y más tips que has hecho durante todos los capítulos que ya tenemos. Sí. ¿No? Y otra cosa, ¿no? También, si cuando hacemos esto, esas presencias son porque alguien nos quiere hacer mal, parte de eso se le regresa. Ajá.
Pero no es venganza, amigos, sino simplemente es protegerme a mí. Claro. Si alguien me está atacando y en consecuencia se la regresa, pues no es culpa tuya. No. Es culpa de que es, comenzó a atacar. es el proceso. ¿Okay? Perfecto, amigo. Ojalá lo apunten. Nuevamente invitarlos a que nos regalen un like, que compartan, que se suscriban al canal y que nos regalen sus comentarios de cómo les pareció el capítulo, incluso también una retro de cómo les ha parecido los capítulos anteriores. Así ¿no? es. Este fue su podcast Sentidos Paranormales. cuando la lógica termina. El misterio comienza.